Investigadores numismáticos de la República Argentina, ganador del premio FENIMA, Incentivo a la Investigación Numismática 2017 y autor de varios artículos numismáticos. Nos brindará la disertación titulada La conversión de Constantino el Grande. Bueno, buen día a todos. Buen día a todos. Ahora sí. Antes que nada les quiero agradecer a las autoridades por haberme invitado, por haber dado este pequeño espacio a la numismática antigua. Es un placer una vez más estar dando acá una charla sobre un tema que nos apasiona. El año pasado hablamos sobre Aureliano y dijimos que si había algún emperador que necesitara ser rankeado como los que salvaron al Imperio Romano, Aureliano tenía que estar en ese top 5. Bueno, Constantino vendría a estar entre los 3 primeros y no en el primer lugar. Constantino es un personaje muy particular que cambió o se supo adaptar a la situación que estaba viviendo, al momento que estaba viviendo. Veníamos de un siglo bastante convulsionado donde cada general romano aplastaba al que tenía enfrente y a su vez era aplastado por un tercero y siempre estaban revolucionando. Aureliano calmó un poco las cosas y después Diocleciano tuvo que venir a hacer otro ajuste. En fin, este es el famoso arco de Constantino. Creo que después del Coliseo romano es el elemento más romano que todo el mundo conoce, lo que más han visitado, si alguien pudo ir a Roma, es un símbolo perenne de lo que era el poderío romano. Es el arco de Constantino, pero no es necesariamente de Constantino. Este arco en realidad tiene lo que se llama spolia. La spolia es el hecho de tomar elementos de otros edificios para formar uno. Entonces Constantino usó para las columnas, esas que vemos ahí marcadas, unas columnas de un templo Flavio del siglo I, seguramente Vespasiano o Tito, que fueron los emperadores que armaron el Coliseo romano. Los tondos, que son 8, esas cosas circulares, representaciones circulares bajo relieve, también son tomados de Adriano, de algún elemento de algún edificio que haya armado Adriano. Arriba los bajos relieves, esos son de Marco Aurelio. Los guerreros dacios, los cautivos dacios ahí son tomados de Trajano. O sea, fíjense, ¿qué hay de Constantino en el arco de Constantino? Muy poco. O sea, si bien todas las caras de donde aparece el emperador fueron modificadas para tener una semblanza al emperador Constantino y el arco está dedicado, tenemos ahí mismo una dedicación en el medio que habla del emperador Constantino. Esto es un arco que está montado para celebrar un triunfo que lo hizo emperador del Imperio Occidental de Roma. Todo esto no es el arco de Constantino y es el arco de Constantino. O sea, estamos hablando de un emperador que supo tomar los elementos más importantes de sus antecesores y construirse él mismo una identidad propia en base a lo que tenía. Es el mejor ejemplo de lo que Constantino hizo en su mandato. Pero bueno, ¿dónde empieza esto? Constantino nace como dije, en una época tumultuosa. No se ponen de acuerdo las fechas. Estamos hablando del 272 después de Cristo, algunos dicen 276, hasta el 280 incluso. Diocleciano estaba al mando del imperio y él decide que es muy grande para mantenerlo él solo, entonces lo divide en una tetrarquía donde pone a otro coemperador en categoría de Augusto y ambos con un César que vendría a ser en la línea sucesoria los que manejaran a futuro. Estos Césares no eran consanguíneos, sino que eran también generales fuertes, estrategas, que ellos podían confiar y que dominaban. De hecho, este César que estamos viendo ahora es Constancio Cloro, el padre de Constantino. Cloro es porque era rubio, de tez muy blanca, entonces ese era el mote que tenía. Que se enamoró de una chica que las malas... O sea, con Constantino tenemos este problema. Las fuentes cristianas hablan muy bien de él y las fuentes paganas de la época hablan muy mal de él, porque había este problema religioso entre unos y otros. Algunos dicen que la mamá de Constantino era una prostituta, otros dicen que era una mesera en un bar. El tema es que Constancio Cloro se enamoró de ella y tuvo a Constantino. Después se tuvo, cuando lo unieron a
a la tetrarquía, se tuvo que separar de la madre y casarse por una cuestión política con la hija de uno de los Augustos. Y bueno, a él le tocó la parte más fea de enfrentarse contra el imperio anglo-romano, que era un imperio que ya varias veces habían tratado de derrotar y no lo habían podido derrotar. Constancio fue y venció a las tropas de Carosio y Alecto en 293-294. Lo que vemos ahí es un medallón de oro. Como ven, se ve al emperador entrando en un tamaño descomunal. Ahí está la galera en la que viajó, obviamente viajó por mar para invadir Britania, y Londres recibiéndola en la estructura de la ciudad y una alegoría de la ciudad con Lond, para que sepamos que es Londinium, la antigua Londres. Y bueno, Constancio entró, ganó y se hizo un lugar. La tetrarquía funcionó durante un tiempo. Esta es como estaba dividido el territorio en ese entonces. Funcionó durante un tiempo, se llevaron bien, pero eventualmente la inflación hizo estragos. Los propios tetrarcas empezaron a pelear por ello. Constantino permaneció casi toda su infancia de una especie de rehén virtual en el Palacio Diocleciano como garantía de que Constancio iba a cumplir su palabra, de hacer las cosas bien y seguir todo, pero siempre pasó que se peleaban entre ellos, se peleaban y terminan abdicando emperadores. Las tetrarquías es un tema muy complejo, hay 4 tetrarquías, así que no voy a meterme en ese tema. En 301 la moneda de bronce era esta, el foli que decimos nosotros, pero se cree que en realidad se debe haber llamado numus. Es un convencionalismo que le decimos folis porque representaba una gran cantidad de denarios comunes. Los denarios comunes de la unidad de cuenta, empezó con un valor de 10 aproximadamente, 10 foli, 10 numus, y 10 denarios comunes, perdón, y terminó retasándose en 303 a 25 denarios comunes. Como ven, es un estilo bastante poco realista, sino más marcado a un estándar de todos. O sea, si ustedes miran las caras de los tetrarcas, son todos muy muy parecidos. Esto quiere dar una uniformidad en todo el imperio. Siempre se alude al genio Caesaris, genio romano. A medida que se van peleando, cada vez menos apelan al público romano y apelan más al individualismo. Si son los Augustos, apelan a Augusto, y si son los Césares, apelan a los Césares, el genio Caesaris. En cambio ya es un poco más personal, ya es un Constantino que podemos reconocer diferente a los anteriores. ¿Qué pasa? Entre 303 que dije recién y 307, 8, 9, las peleas van haciendo que la inflación crezca y el valor de la moneda también cambie, al punto de que pasar de 10 gramos que estábamos viendo en la primera, esto pasó a 6,5 en 307 y a 5,5 y siguió bajando. Esta es una moneda porque los Césares se peleaban tanto que en un momento cuando Constancio Cloro está peleando en York, en Eburacum, la antigua Eburacum, en Inglaterra, está peleando en York, se siente mal, lo manda a llamar a Constantino. Constantino se escapa del palacio, matando caballos, llega a donde está el padre agonizante, el padre muere y lo nombran a él Augusto. Él no quiere aceptar el título porque puede ser un problema más de lo que ya estaban teniendo, y acepta solamente algún título nominal como príncipe iuventutis. O sea, dentro de las carreras militares tenían distinto grado. Bueno, era una especie como de acepto una comandancia pero no acepto ser el Augusto, porque no le convenía políticamente. En 308 hay un concilio, una especie de encuentro en Carnuntum, donde se ponen nuevas posiciones y a Constantino se lo degrada, y entonces obviamente genera nuevo malestar, se vuelven a pelear. En definitiva, para 309 había unos 6 Augustos y un usurpador, un lío bárbaro. Constantino sigue emitiendo estas monedas. Él era adorador, al igual que su padre, del dios Sol. Él en 310 tiene que tener una batalla y busca una inspiración en un templo y supuestamente tiene una epifanía donde se le aparece una luz y él entiende que el Sol le está hablando, el dios Sol le está hablando, y le da la tranquilidad necesaria como para ganar. Él gana la batalla y entonces esta es una de esas monedas donde él habla a su dios Sol. Lo interesante es que siguió acuñándolo bastante tiempo más después.
Finalmente, en 312 nos encontramos en una situación donde Constantino tiene suficiente poder legal como para reclamar el título de Augusto de Occidente. Está un emperador que no había entrado en escena hasta hacía muy poco, que se llama Licinio en Oriente, y está Magencio, que había sido amigo de él, que estaba reclamando el poder desde Roma. Había aplacado una rebelión en el norte de África y ahora estaba en Roma reclamando derechos propios para un territorio de Occidente. Entonces Constantino, el día anterior a la batalla, se establece a 19 kilómetros de la ciudad de Roma. Magencio, este usurpador, había cortado todos los puentes de Roma y esperaba un sitio, pero consulta los libros sibilinos y le dicen: el enemigo de Roma caerá. Entonces con este anuncio, él dice: el enemigo de Roma es el que está fuera de Roma, o sea, Constantino. Yo salgo y lo enfrento. Error terrible, porque no podés. Él arma un puente de barcos, de pontones, sale con su ejército envalentonado y se pone con el río Tíber en la espalda, o sea, no tenía espacio para escaparse si las cosas salían mal, pero así de confiado estaba. Se enfrentan en Saxa Rubra, que está ahí a un par de metros del puente que había hecho, y en 4 horas se empiezan a poner feas las cosas porque Constantino lo va apretando y un ejército grande apretado no puede maniobrar y pierde. Cuando Magencio se da cuenta que está perdiendo, trata de volver sobre sus pasos, sobre el puente, todo el ejército trata de hacer lo mismo y un puente flotante no aguanta ese peso, se caen todos al agua y se terminan ahogando. El cuerpo de Magencio lo terminan rescatando y su cabeza es exhibida durante varios días para demostrar esto. ¿Qué es lo particular de este evento? 28 de octubre de 312 es el momento donde el cristianismo hace una aparición majestuosa, donde se impone la cristiandad que hoy mantenemos. O sea, en ese momento Constantino, que pedía una señal, algo que le permitiera ganar a una batalla contra un ejército más grande, más experimentado y con más chances de salir victorioso, que era el de Magencio, los autores no se ponen de acuerdo. Hay un autor que dice que tuvo un sueño donde en el sueño se le apareció un ángel que le dijo: con este signo vencerás, en teutónica, en griego. Y otros dicen que no, que fue de día, que vio una luz en el cielo, que se le apareció como una cruz, una orbe con una cruz arriba, y después él, tratando de entender qué había pasado, en un sueño se le aparece y le dicen: este es el símbolo que tenés que usar. La cuestión es que Constantino manda a pintar ese símbolo, que era una X y una P, que era una especie se llama crismono o cristograma, que son las 2 primeras letras de la palabra Cristo. Ahora lo vamos a ver. Este es el símbolo que mandó Constantino a pintar en los escudos. Algunos dicen que fue como para dar una excusa al ejército a que se sientan que tenían algún tipo de apoyo de alguna nueva religión. Como les decía, son las primeras palabras de Christos, que es en latín, en griego, que significa Mesías, es la traducción literal del hebreo Mesías. Y este es el símbolo que empezó a usar, ni siquiera se sabe si lo usó, es lo que se cree que usó, por estos dos que tienen las versiones mezcladas. En cuanto a las monedas, en ese momento, o sea, una vez derrotado Magencio, tenemos solamente a Constantino, Licinio y Maximino II, que estaban en el lado oriental. El argentio era una moneda con muy alto contenido de plata que valía 4 de los folis anteriores, o sea que sería 4 de 25, son 100, o sea que el argentio valía como un centenional, ese era el valor que representaba. Son tipos acorazados, o sea que tienen ya la armadura. La realidad es que estaba todo tan mal que la moneda de oro apenas circulaba, casi no había. La moneda de plata circulaba un poquito, no demasiado y no en buena calidad, sino que una plata baja. Y lo que más circulaba era la moneda, el folis, el numus, que circulaba a granel. Y por eso el peso se iba bajando. Cuando Constantino entra a Roma, uno de los intentos que hace para tratar de estandarizar algo, para ver si funciona, es emitir estas monedas, que dentro de las monedas es algo raro que tengan el valor. Bueno, estas lo tienen. Como ven, acá tenemos 16
acá en el 10, 6, o sea que este valía 16 denarios comunes, esta 12, y esta no tiene simbología, pero más o menos pesa la mitad, un porcentaje cercano a eso, entonces asumimos que vale 6 denarios comunes. Es un intento que dura muy poco, la verdad que bastante escaso y raro de conseguir. Pueden ver en el exhibidor que hay una moneda que tiene esta denominación, pero no son comunes de ver. Esto pasaba en todo el imperio, tanto Licinio también en su lado estaba haciendo lo mismo. El aureo, que como dije era una moneda rara, pesaba 5,4 gramos, Constantino lo vuelve a emitir, pero con un peso reducido de 4,5 gramos. Y como ahora es cristiano, empieza a saquear tesoros de otros cultos que no están tan acorde a esto y consigue fuente de oro para acuñar. Entonces a partir de el 315 empieza a circular la moneda de oro nuevamente. Esta moneda, el sólido, también es otro momento fundacional. Es una moneda que se mantuvo con el peso de y la pureza de hasta por lo menos el siglo IX. Y la palabra sólido llegó hasta nuestros días, o sea, hay un montón de monedas que se usan con esa palabra. Constantino fue el que usó. Pasó de áureo a sólido. En realidad sólidos aureus, que significa algo así como áureo puro, oro puro, pero bueno, sólidos es la palabra que... Perdón, ese era el áureo y este es el sólido. Este es el sólido que él hizo. Como ven, él, acabamos de decir que ganó la batalla del Puente Milvio en 312 y ya adoptó en cierto modo el cristianismo. Fíjense, acá tiene todos los símbolos zodiacales. Esto es una alegoría de la victoria que puede pasar como algo normal, pero acá estamos todos los símbolos zodiacales. O sea, y dice Rector Totius Orbis, o sea, dirigente de todo el mundo. Este es un medallón increíble, es un medallón de plata del cual se conservan 4 ejemplares más o menos. Como pueden ver, el casco de Constantino está muy decorado por joyas, por gemas. Esto está atestiguado también por los escritores clásicos. Tiene plumas ahí, y acá el crismón, el chirro, la XP que veíamos anteriormente. Es una imagen muy fuerte de Constantino en un ángulo técnicamente muy logrado, y tiene a su caballo, está todo vestido como para la guerra. Esto es una postura muy militar que tiene, y tiene acá sus oficiales también, está como dirigiéndose desde un atrio a todos, tiene alegoría, triunfos acá. Los estandartes son estandartes comunes, nada cristiano, o sea que lo único que tenemos que dice cristiano es esto, que hasta hace muy poco se tenía en duda. Y fíjense el escudo. El escudo tiene la loba con los hermanos, con los gemelos, Rómulo y Remo. Bueno, por el lado de Licinio, en 313 ellos se juntan, le dan un edicto de tolerancia a la religión cristiana, no se los va a atacar, entonces quedan de acuerdo en eso. Pero hay una especie de guerra fría, o sea, entablan buena relación, pero la cuestión siempre está tensa. Se deben haber tenido una primera guerra acerca del 316, porque se sabe que en 316 se juntaron de vuelta para sanear las cosas, o sea, para ponerse de acuerdo en todo. Se volvieron a estrechar la mano, volvieron a poner fronteras, nombraron césares a sus respectivos hijos. Licinio puso a su hijo Licinio II, que era un infante. Constantino puso a Crispo, hijo de una mujer anterior, de Minervina, y a Constantino II, hijo de su nueva esposa llamada Fausta, como césares. Entonces firmaron una paz en 317 ellos. Acá ven una representación en la moneda bueno, veíamos la de Licinio ahí con el hijo, y acá este doble sólido. El doble en las monedas romanas suele estar generalmente indicado por esta corona radiada. Esto indica doble valor. Pero además en la zona oriental se solía hacer, esto es en Sisia, actual Sisac, se solía poner 2 personajes opuestos para indicar también un doble valor. Bueno, como ven, esta moneda Tefolis de Licinio, también acorazado militar, dando una imagen fuerte, pese a que no lo estaba haciendo. De este lado tenemos que vale 12,5, o
O sea, ven el 10 ahí, 1, 1, y este símbolo que significa medio, 12 y medio. Quiere decir que del folis de 25 que teníamos, este vale la mitad, 12 y medio. Es una modificación que tuvo que hacer Licinio. Ese es otro tipo común. Esto ya es un centenional. Yo les conté que el centenional era el argentio, la moneda de plata que valía por 100 denarios comunes. Bueno, en esta época la cosa estaba tan mal que esta moneda bañada con plata y un pequeño porcentaje de plata es el nuevo centenional, que vale 100 denarios comunes, y de ahí viene el nombre. Este es un tipo votivo, donde dos victorias escriben un escudo que dice Vot, por Votis, Populi, Romani, PR, Victoria Laetitia. Son tipos muy usados en esa época. Y este es algo que desconcierta a numismáticos desde hace siglos, porque no se sabe bien qué quiere representar Constantino acá, con este reverso que tiene una especie de 3 cruces superpuestas. Sol, acá, este es claramente Sol, no es otra persona más que Sol. Virtus exercit, o sea, por la virtud del ejército. El consenso, lo más aceptado, es que se trata de un diagrama de un campo militar que tiene un cardo y un decumano. O sea, no sé si saben que el campo militar romano estaba hecho en una cuadrícula con 2 avenidas principales que se intersectaban. Bueno, es lo más aceptado, pero no está del todo probado. Una pieza hermosa, por cierto, y llama la atención que tenga Sol arriba, todavía sigue apoyándose en el dios que creía antes, el Constantino cristiano este. Bueno, Miliarense, de vuelta, otra moneda, pero esta sí de plata, con un buen peso. Es otro intento de rescatar la moneda de plata pura. Y estos son varios ejemplos de centenal, la que ya vimos hace un rato. Esta es muy linda, no tanto por el reverso, sino porque el exergo, esto de la ceca de Roma, si ustedes ven, tiene una, parece que dijera Eric, pero en realidad dice en griego. Esta es una epsilon, esta es una P para nosotros, pero una R para los griegos, una I y una S. Esta es una C, pero es una S. Dice, ahí ven una O, bueno, esta W, que se forma con la E epsilon, Eric, parece que era. Bueno, Eros, esto dice Eros. Eros es en griego el dios amor de los romanos. Amor es un anagrama con la palabra Roma. O sea, si lo leen al revés, se lee Roma. Esto es una forma del pueblo romano de mojarle la oreja a Constantino, de recordarle que siguen siendo paganos y no cristianos. Es una de los pocos casos donde se lee la ceca como en otro idioma. Bueno, otros tipos comunes. Constantina Dafne. Ven acá también un labaro, un estandarte romano con votos, nada de cristianismo. Y la puerta de campamento, que es un tipo que salió alrededor del 320, muy famoso y muy usado por él y sus hijos. Finalmente, en 324, Licinio y Constantino no se bancan más. Constantino venía usurpando frontera, venía con la excusa de atacar pueblos invasores, corriendo cada vez más la frontera dentro del territorio de Licinio, hasta que Licinio no tuvo otra más que atacar a Constantino. Este es un cuadro de Rubens de 1622, si no me equivoco, que muestra esta batalla, obviamente muy ficcionada por la época donde se pintó. Pero en definitiva, bueno, Licinio es derrotado por el hijo de Constantino en la batalla de Crisópolis, y Licinio escapa y Constantino lo persigue y lo vuelve a derrotar, hasta que, bueno, se entrega a Licinio, mediando la media hermana de Constantino, que era la esposa de Licinio. Constantino promete respetarle la vida, pero en 325 lo manda a ejecutar a él, al hijo y a todos los que le podían molestar. Sí, así era la época. Y en ese momento Constantino se da cuenta que llegó a un punto donde es dueño del mundo. Todo el imperio romano es de él. Todas las batallas que empezó desde 312 en adelante bajo el símbolo cristiano, las ganó. Empieza a generarse el símbolo, el ícono cristiano, Constantino Invictus. O sea, Constantino el Invicto. Bajo el símbolo, bajo la religión
cristiana, el personaje ya sucede como algo valioso, o sea, se retroalimentan la fama, tanto el cristianismo por Constantino como Constantino por el cristianismo. Pero la religión, a su vez, después de 300 años de tanta persecución, tenía distintos credos, distintas ideas, distintas formas de procesarla en todo el Imperio Romano. Constantino trata de ordenar esto y hace un concilio en Nicea, donde llama a 1800 obispos de todo el imperio, con los gastos pagos, con permisos de pasaje, con todo el alojamiento, con todo, para que se junten en Nicea a debatir cosas fundamentales del credo cristiano, algo que nunca se había hecho. Constantino no oficia con el título de sumo pontífice, que era el cargo que tenía normalmente, sino que asume como un moderador, como alguien que está ahí ayudando, regenteando. De los 1800 fueron 300 nada más al concilio, pero esos 300 tuvieron casi un mes deliberando cosas como cuándo caía Pascua, o la más importante, cuándo, qué era la Santísima Trinidad, o si Jesús era una sola persona. O sea, la vertiente más herética que terminó siendo el arrianismo decía no, que era una persona que había nacido, que era distinto de Dios, no prosperó, esa fue condenada, y ahí fue donde se fundó lo que hoy son las bases del cristianismo clásico que conocemos. Así que bueno, saneó la religión, saneó el ejército, las cuentas no del todo fueron siempre bien. De hecho, vamos a ver que siempre a un poquito van afectándose. Esta es otra de las monedas que son netamente cristianas. Constantino desarrolla esto que es el nuevo estandarte, que se conoce como la Varum. Se cree que este era Constantino, bueno, y Constancio y Constantino II, perdón. Spes pública, spes es la esperanza pública. Y esta es una víbora que está aplastando. Esto se debe haber hecho poco después de haber derrotado a Licinio. Y entonces como que tiene un doble sentido religioso, porque es Cristo aplastando a la víbora, que es el demonio, o si se lee Constantino aplastando a Licinio, que es una víbora, todo símbolo de mal. No hay muchas de estas monedas, un puñado nada más, pero es muy interesante porque es símbolo cristiano. Y esta es otra de las grandes cosas que tiene Constantino. Hace esta moneda que las conocemos como Eyes to Heaven, o sea, los ojos al cielo, y ahí tenemos la cita de Eusebio, yo transcribí directamente para que la vieran, porque es la fuente directa de lo que está representado después en la moneda. Si bien Eusebio ahí solamente manda a decir que son monedas de oro, podemos ver también que hay de plata e incluso hay de bronce. Tenemos una ahí también en el exhibidor para que vean. Es algo rarísimo. Los ojos grandes, muchos dijeron que era una cuestión de deterioro de la época del arte, que se veía mal. Otros quieren decir que los ojos grandes son que ahora vieron la verdadera fe, ahora ven realmente el Dios verdadero. Constantino se aprovecha de todo eso. Toma esta tiara, esta diadema, que hasta ahora venían con corona de laureles o corona radiada, lo que fuera. Esto toma de los griegos y hace esto, y es la nueva representación de un simbolismo cristiano. Fíjense que acá usa esta que no tiene ni joyas ni nada, y es anepigráfico, o sea, lo que está mostrando es una obra de arte, no está ni siquiera mostrando al emperador o algún mensaje del Augusto, nada, es netamente religioso. Años antes lo habían llamado a Constantino a que fuera a festejar sus 20 años de gobierno, lo llaman de Roma, él tiene que ir y participar de los rituales sagrados, pero él ya estaba más en una onda cristiana y no le interesaba tanto la movida pagana, si bien trataba de no ofender a los que todavía profesaban la fe anterior, él valoraba más a los cristianos. Y no termina los rituales, se aburre, se retira de los rituales paganos y se va. Y esto ofende mucho a la gente de Roma, y entonces poco tiempo después decide en 326 fundar una nueva Roma, una nueva ciudad más afín a la organización, a las fronteras donde estaba surgiendo el comercio y también la guerra, y entonces se va a la antigua Bizancio, una pequeña ciudad griega en las costas del Mar Negro,
y funda Bizancio. O casualidad, no lo funda mediante el ritual cristiano porque no existía. Entonces la funda con el ritual antiguo, o sea, el ritual pagano, que era la de una yunta de bueyes blancos con el arado, él mismo marcando el límite sagrado de esa ciudad, tal como lo había hecho Rómulo en la fundación de Roma. La versión cristiana de Constantino es que mientras él lo hacía veía un ángel que le iba indicando el camino, aunque nadie más pudo ver ese ángel. Él decía que había un ángel cristiano diciéndole antes. Bueno, la ceca empezó a funcionar enseguida. De hecho, la moneda que vimos recién con la víbora dice Cons, o sea que es de Constantinopla, la nueva ciudad. Porque había que empezar a hacer edificios, hacer toda una serie de refacciones, ampliar la ciudad, y Constantinopla se inaugura para 330. Existen, ahí está el planito de la Constantinopla, obviamente un plano mucho más moderno, pero para que tengan una idea. Existen estas emisiones donde se celebran las dos grandes urbes del imperio, Urbs Roma, o sea, la ciudad de Roma, y esta alegoría de la ciudad, con la lupa y los dos hermanitos, y Constantinópolis, esta alegoría de la nueva ciudad que aparecía, que curiosamente en las secas occidentales se escribe Constantinópolis y en las orientales se escribe Constantinopoli sin la S final. Se la comían la S final, parece que una cuestión fonética del lugar, no decían con S. Y esta representación ahí de una victoria con esto que es una prueba de barco, ¿no? Como avanzando, dando la característica marina que tiene una ciudad como la que vimos recién en el mapa. Constantinopla creció y floreció y fue la semilla que después dio al imperio bizantino, que no era nunca un imperio bizantino, ya se siguieron llamando romanos durante mucho tiempo. Nosotros y los historiadores modernos le ponen Bizancio como para tener una relación de diferencia, pero era imperio romano de Oriente. 1000 años más duró esa ciudad, otro de los legados de Constantino. Y bueno, introduce el último centenional, que es con 2 soldados, 2 legionarios, con 2 estandartes, Gloria Exercitus, o sea, la gloria del ejército, que era lo que en definitiva le venían dando todas las satisfacciones. Y poco después empieza a decaer, nuevamente hay fluctuaciones en la inflación y se hace un módulo más chico. Estas son monedas que pesan 1,5 gramos, o sea, piensen que arrancamos con monedas de 10 gramos, 6,5, 5,5, 4, 3, y estas ya que no pesan nada, ¿no? Pero bueno, eso es la vida que tuvo Constantino. Finalmente se empieza a dividir. Constantino empieza ya a darle responsabilidades a los hijos para que vayan viendo cuando él no esté cómo dividirse el territorio y no haya peleas. Este es más o menos el imperio romano a la muerte de Constantino en 337, cuando se preparaba para pelear contra Sapor II de los persas sasánidas. Casualmente es ahí, en su lecho de muerte, cuando es bautizado. O sea, el emperador más cristiano de la historia no se bautiza sino en su lecho de muerte, que fue una costumbre que después adoptaron otros tantos emperadores, porque era lógico que no podían matar a todo un ejército y después hacerse como que eran muy piadosos y que se merecían ir al cielo. Se bautizaban y se expiaban de sus pecados en el lecho de muerte si podían. Constantino murió en 337 y, casualidad, es deificado según el rito pagano tradicional. Está, como ven, entogado, o sea, esta es la toga mortuoria. Asciende a los cielos como todo emperador deificado en una cuadriga, 4 caballos. Ven la toga que envuelve su cuerpo y ahí está la manito de Dios recibiéndolo. O sea, en este caso los autores cristianos dicen es la mano de Dios, no la mano de cualquier otro Dios, es Dios mismo que lo está recibiendo. Ignoran completamente que está togado al rito pagano, pero bueno, digamos que es un sincretismo entre las dos. Constantino muere y durante casi 7 meses los hijos mantienen un interregno, no le avisan a nadie que Constantino murió, mantienen el status quo hasta que convocan a todos los familiares, parientes, amigos y oficiales para darle la mala nueva, y en una señal dada
ejecutan a todos los comensales, salvo a 2 niños que por algún motivo no los mataron. Cosa de no tener competencia, de no tener problemas después, de no tener que andar lidiando con usurpadores ni nada, los 3 hermanitos se dividen el imperio y ya está. Crispo hacía un montón que había desaparecido de escena porque en 326 lo habían acusado de adulterio con su madrastra. Constantino lo había mandado a ejecutar, pero después se entera que era todo un ardid de la madrastra para poner primeros a sus hijos en vez de a este que venía de otra pareja anterior. Y entonces Constantino manda a hervir viva a esa madrastra. Pero bueno, esa es otra historia. Ahora quedaban 3 y durante un tiempo van a seguir siendo esos 3 hijos los que heredan el imperio. Muchas gracias por la atención. A continuación, Hugo Botero, vicepresidente del Centro Filatélico y Numismático de San Francisco, entrega al disertante un reconocimiento por su participación.